Bueno, vamos a empezar, entonces vamos a continuar. Ya pues revisamos la parte de las soluciones, ya vimos pues así como que conceptualmente un poquito de equilibrio químico, y vamos a ver ahora pues, lo que es la introducción de lo que es el análisis volumétrico antes de empezar a lo que es la volumetría ácido-base. Nada más es para que les quede claro qué es el análisis volumétrico y qué es una valoración, ¿no? Entonces, como lo dice pues en las diapositivas, la valoración pues es una técnica que está basada en aprovechar la reacción química que ocurre, ¿no?, entre un agente valorante y un analito, ¿no?, que vamos nosotros a determinar su concentración o la cantidad de sustancia que esté en esa muestra, ¿no? ¿Y cómo se lleva a cabo esto? Bueno, pues se va a adicionar una cantidad conocida de otra sustancia, o sea, de ese valorante, en presencia pues de algún agente generalmente conocido como un indicador que nos va a ayudar a conocer el momento en que se consuma ese analito por la adición de ese valorante, ¿no? Vamos a identificar un punto final en el que la reacción termina, ¿no? O en este caso, si vamos a hacer un ácido base, en el que momento de alcanzar una neutralización. Si vamos a estudiar las reacciones de óxido-reducción, bueno, en el que momento en que una sustancia se oxida o se reduce. Si vamos a estudiar complejometría, en el momento en que un compuesto queda acomplejado como tal, ¿no? Entonces eso es la valoración, es una técnica analítica que nos va a ayudar a poder determinar la cantidad del analito con ayuda de un agente valorante y de un indicador. Generalmente esto se hace en el laboratorio apoyándonos con un sistema como que tenemos aquí, ¿no?, en el de bureta matraz y la adición de un agente indicador, ¿no? Pues todos conocemos pues, a las buretas, a los matraces, a los soportes universales. Desafortunadamente pues, no vamos a poder entrar en el laboratorio, pero pues este es el sistema que deberíamos de utilizar para llevar a cabo lo que es la valoración, ¿no? El proceso de valoración. Pues generalmente lo que es el valorante está en la bureta y el analito en el matraz. Bueno, vamos a definir algunos términos que se emplean, ¿no?, en este tipo de análisis volumétrico. Por decir, el primero es la disolución estándar de reactivo o agente valorante. ¿Esto a qué refiere? Bueno, es la concentración que nosotros vamos a saber, una concentración conocida de la especie que va a reaccionar con el analito. O sea, la concentración de esa disolución pues debe de conocerse con gran exactitud, ya que ese valor nos va a servir o lo vamos a emplear en el cálculo de la concentración del analito que está en la muestra, ¿no? O sea, por eso es que sí debemos de tener una exactitud de ese valor, ¿no?, de esa concentración. Otro punto pues es el punto de equivalencia. ¿A qué se refiere? Bueno, es la reacción de valoración cuando la reacción se completa, cuando se llega a un punto de equivalencia. Generalmente, cuando nosotros hagamos pues una valoración, generalmente lo que nosotros vamos a obtener va a ser una curva, más o menos es de este tipo. A ver. Y en este punto vamos a llegar a encontrar el punto de equivalencia, ¿no? O sea, nosotros vamos a ir adicionando valorante, y en un momento, con ayuda del indicador, va a dar el salto para llegar a este punto de equivalencia, ¿no? Este es el punto de equivalencia. Entonces, en ese punto, ¿qué pasa? Bueno, la cantidad de valorante que se añadió, pues es químicamente equivalente a la cantidad de analito, o lo que es igual, es la cantidad necesaria para que reaccione estequiométricamente el valorante con el analito. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos una reacción de permanganato de potasio con ácido clorhídrico. ¿Qué vamos a obtener? Bueno, cuando nosotros obtengamos el cloruro de manganeso, más cloro, más agua y cloruro de potasio, bueno, hemos llegado a
ese punto de equivalencia, ¿no? Ahí nos está dando el ejemplo, ¿no? Inicialmente tenemos 32 moles de ácido clorhídrico y el punto de equivalencia se va a alcanzar cuando se hayan sido añadidas 4 moles de permanganato de potasio. Entonces, es una suposición, ¿no? Esta es la estequiometría de la reacción, 2,16. Pero si nosotros imaginamos que tenemos inicialmente 32 moles, para llegar al punto de equivalencia tenemos que consumir, si la estequiometría me dice que es 16:2, si yo tengo 32, bueno, pues lógicamente necesitaré 4 moles, ¿no? Estoy cumpliendo la estequiometría de la reacción. Si yo tuviera 8 moles de ácido clorhídrico, bueno, pues cuando tenga 1 mol de permanganato de potasio, he llegado a ese punto de equivalencia. ¿Sí se entiende? Podemos ir, recuerden que vamos a tener esa reacción, si la traducimos a un análisis volumétrico, en la bureta podemos tener el ácido clorhídrico y en el matraz tendríamos el permanganato de potasio. En este caso, así como lo explica la diapositiva. Para que yo llegue a este punto de equivalencia, la estequiometría me dice que yo tengo que agregar 16 moles para obtener estas dos, ¿no? Para obtener este punto estequiométrico, este punto de equivalencia. ¿Ok? Bueno, ¿cuál va a ser el punto final? El otro punto que debemos conocer es ese punto final. Entonces, nosotros dijimos que el punto de equivalencia es ese cuando se cumple la estequiometría de la reacción, pero en realidad es un punto o un valor teórico. ¿Por qué teórico? Porque nosotros, recordemos esta curvita que les dibujé anteriormente, más o menos esta curvita, son las gráficas de valoración. Habíamos dicho que este es nuestro punto de equivalencia. Y si lo traducimos a esa bureta y a ese matraz, y dijimos que vamos a ir adicionando poco a poco el valorante, y el agregar poco a poco el valorante es ir agregando gota a gota el valorante. Es muy difícil que agregando gotas, yo en realidad, mi gota exactamente me dé este punto. Por lo tanto, el punto de equivalencia va a ser solamente un valor teórico que se alcanza cuando la cantidad del valorante que se añada sea químicamente equivalente al analito en la muestra, ¿no? Todavía lo que es la determinación experimental de ese punto de equivalencia, pues es prácticamente imposible si vamos a estar agregando gota a gota. Lo que sí podemos nosotros estimar, pues es el cambio físico con ayuda de un indicador y que esté relacionado con esa condición de equivalencia, ¿no? Y ese cambio físico realmente correspondería a lo que sería el punto final, ¿no? O sea, el punto final es un cambio físico que se observa en el medio de valoración asociado a la condición de equivalencia. Entonces realmente no medimos el volumen correspondiente al punto de equivalencia, lo que medimos es medimos en relación a ese punto final al que nosotros vamos a apreciar. Y el punto final en esta gráfica pudiera caer aquí, 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 pero es muy difícil que en realidad caigamos en el punto de equivalencia. ¿Sí queda claro? O sea, experimentalmente es muy difícil que caigamos en ese punto. ¿Sí? Sí, claro. Sí. El punto final lo vamos a ver nosotros visualmente con la ayuda de un agente indicador. Bueno, la diferencia de volumen de valorante entre el punto de equivalencia y el punto final, pues debe ser muy pequeña, ¿no? O sea, no podemos nosotros decir que el cambio en la gráfica, ¿sabes? Que si este era mi punto de equivalencia, yo no puedo decir que mi punto final va a estar acá, porque eso sería incorrecto, ¿no?
O sea, el punto final pues debe tener siempre un pequeño error, debe ser mínimo, no debe ser tan grande. Y lo que sí debemos asumir, pues que estas diferencias pues sí existen como una consecuencia pues, de las limitaciones de ese cambio físico que nosotros apreciamos, ¿no? Y además pues, de nuestra habilidad o nuestra capacidad para detectarlo a la hora de estar adicionando el valorante con la bureta, ¿no? Entonces ese error de valoración siempre va a existir. Sin embargo, debemos de considerar que debe de ser mínimo, ¿no? O sea, no vamos a tener un error de 0, pero sí un error mínimo. Entonces la diferencia entre el volumen del valorante necesario para detectar ese punto final y el necesario para alcanzar el punto final, a eso es a lo que se le conoce como error de valoración. Es algo que es inevitable, pero sí buscarlo, minimizarlo, ¿no? Y lo podemos hacer pues midiendo la propiedad física adecuada, ¿no? O apoyándonos pues de un agente indicador que nos facilite pues que ese error sea menor, ¿no? Hay métodos que sí son instrumentales, que sí nos van a ayudar a poder determinar pues un poquito mejor ese punto de equivalencia, ¿no? O sea, habría métodos muy comunes para detectarlos. Por decir, nosotros si podemos utilizar un instrumento como un pHímetro o como un potenciómetro, pues realmente pudiéramos minimizar ese error de valoración. Por decir, aquí podemos ver que vamos a determinar mediante un pHímetro ese punto de equivalencia. Y realmente como estamos utilizando un instrumento, pues nuestro error va a ser menor, ¿no? Sin embargo, si vamos a usar solamente la bureta y el matraz y nuestra habilidad, pues tratar de que ese error sea menor, ¿no? Si tenemos un instrumento, pues nuestra confiabilidad va a ser mayor. Otro puede ser utilizar un equipo UV para monitorear la absorbancia, o sea, ese cambio de color. O sea, usamos un UV visible y nos apoyamos de el espectro electromagnético, o sea, medimos esas variaciones que posiblemente con nuestro ojo no lo logramos hacer, pero el equipo nos da esa capacidad, por lo tanto es más fácil detectar ese punto final con un error menor al que nosotros podamos cometer. Hay dos instrumentos, sin embargo, si no lo contamos, pues tenemos que hacerlo con nuestra habilidad, ¿no? Con nuestras capacidades. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros si no contamos un instrumento? Bueno, pues es agregando un indicador, ¿no? Un reactivo químico y que nos va a facilitar pues producir ese cambio físico y además que nosotros lo podremos observar y que ese cambio se dé cercano al punto de equivalencia. Entonces, entre los cambios típicos de los indicadores, pues está la aparición de un color, la aparición o desaparición de un color, la aparición o desaparición de una turbidez. En complejometría luego se hacen turbios, o en gravimetría cuando formas precipitados, la solución se hace turbia. Entonces nosotros vamos a aprovechar un indicador que lo que nos va a producir pues es que ese cambio físico nosotros lo podamos observar, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo. Yo tengo una solución valorante de hidróxido de sodio, que es una base, y en el matraz tengo un ácido, ¿no? El ácido clorhídrico. Bueno, generalmente, si yo hago la valoración sin el agente indicador, pues realmente no observaría nada. Tanto la sosa como el ácido clorhídrico en solución, ambos son incoloros. Sin embargo, si yo utilizo un indicador como es la fenolftaleína, bueno, cada que yo agregue hidróxido de sodio en la solución del ácido, iré observando cómo la gota se va tornando rosada. O sea, en el momento en que la gota cae, esta gota se transforma en un color rosado. Pero al haber todavía mucho mayor concentración del ácido, el color se pierde. Pero al llegar al punto de equilibrio, la solución se vuelve totalmente rosada. Y no al punto de equilibrio, perdón, al punto final, que el punto final es muy cercano a ese punto de equilibrio. No sé si alguien ha visto o haya tenido ya haya hecho alguna vez una valoración y entienda de lo que estamos platicando.
O sea, es pregunta. Sí, profe, yo. Sí, o sea, bueno, o sea, Paula, porque ya tomó la asignatura, ya estuvo en el laboratorio. Luis, no sé, a lo mejor algunos de ustedes, pues en sus preparatorias o ya tuvo la oportunidad de hacer una neutralización utilizando un indicador para encontrar ese punto final de la reacción, ¿no? Sin embargo, en el laboratorio, generalmente esto es lo que tendríamos que hacer para poder conocer la concentración de nuestro analito. Bueno, los indicadores hay de varios tipos. Hay indicadores ácido-base, como puede ser la fenolftaleína. Hay indicadores redox, que se utilizan para identificar cuando una sustancia se oxida o se reduce, como es el difenilaminosulfonato bárico. Hay indicadores metalocrómicos que se utilizan mucho en complejometría, como el negro de eriocromo T, y los indicadores de precipitación que se utilizan en gravimetría, aunque esa valoración gravimétrica no la vamos a ver en el curso, como puede ser el mismo dicromato de potasio, ¿no? Son indicadores de absorción. Sin embargo, pues no son exclusivos de una sola técnica de valoración, como lo dice en la diapositiva. Hay algunos indicadores que pueden utilizarse en más de un tipo de reacción, ¿no? No solamente, por decir, habrá posiblemente el negro de hidrocromo o algún otro puede utilizarse en una valoración ácido-base. O sea, no son exclusivos. Bueno, lo que les venía diciendo, generalmente cuando nosotros hagamos una valoración, se representa esa valoración utilizando una curva. Esta curva se conoce como curva de valoración. O sea, realmente es la representación gráfica de la valoración, de la concentración de los reactivos de la reacción, con la adición de ese reactivo valorante, ¿no? Entonces graficamos en el eje de las Y's, pues, la concentración del valorante o la concentración del analito contra el volumen que nosotros vayamos agregando, ¿no? Entonces, viendo acá, o sea, volumen contra concentración. ¿Y qué es lo que queremos identificar? Nuestro punto de equilibrio, pero como sabemos que hay un errorcito, lo que identificamos es nuestro punto final. O sea, las concentraciones pues varían en varios órdenes de magnitud, por eso es muy común que se utilice logaritmos. ¿Por qué? Porque las concentraciones en ocasiones tienen órdenes muy pequeños, ¿no? O sea, podemos estar graficando una concentración en el orden de 1 por 10 a la menos 4. Entonces es una magnitud muy pequeña. ¿Cómo lo hacemos a un número entero? Pues transformarlo logarítmicamente, ¿no? Por eso es que en ocasiones los valores se representan utilizando una función logarítmica para poder estar graficando contra números enteros. Por las magnitudes de las concentraciones con las que se trabajan, es más fácil trabajar con logaritmos. Entonces, en una curva de valoración se identifican 3 regiones. La primera región es antes del punto de equivalencia, o sea, del punto de equivalencia hacia la izquierda. De aquí hacia aquí, pues es antes del punto de equivalencia. Ahí está indicado cuál es el punto de equivalencia, y de aquí para acá es después del punto de equivalencia, ¿no? Estas son las 3 zonas que nosotros podemos identificar en una curva de valoración. Ahí podemos ver, ¿no?, que están graficando volumen del valorante contra un potencial, contra un logaritmo de una concentración, ¿no? Por eso dice PA. ¿Qué tipo de gráficas? ¿Saben qué tipo de gráficas son estas? Bueno, pues estas son las sigmoideas, ¿no? Generalmente se representan de este tipo, son las logarítmicas. Sin embargo, los que no utilizan logaritmos generalmente ven gráficas de segmento lineal, pero son muy comunes las sigmoidales, porque lo que se reporta siempre está pues utilizando una magnitud logarítmica, no una magnitud entera, no una
magnitud muy pequeña, ¿no? Si en realidad estuviéramos graficando la concentración. ¿Dudas hasta aquí? O sea, son conceptos, ¿no? Ahorita a ver si, no recuerdo si viene algún problema, creo que sí, pero son conceptos. Bueno, pues ¿qué importancia tiene la obtención de estas curvas? Realmente mediante estas curvas nos van a ayudar, ¿no?, a controlar las condiciones experimentales que influyen en la calidad de una valoración, ¿no? O sea, además nos ayudan a comprender la reacción que está ocurriendo en el momento de que estamos llevando a cabo la valoración. Y también, como les digo, ¿no?, nos van a ayudar a controlar esas condiciones, ¿no? Es que hay hasta un ejemplo en específico que nos habla de pH, pero realmente todavía no hablamos nosotros de pH, pero es un ejemplo, ¿no? En volumetrías ácido-base, pues en ocasiones es necesario conocer el pH, el punto de equivalencia, para poder seleccionar un indicador apropiado. Pero pues más adelante lo vamos a ver, ¿no? O sea, nada más es un ejemplo que todavía no vemos, pero ya no tardamos en entrar a esa valoración. Ahora, los métodos volumétricos hay de varios tipos, como les venía diciendo. Aquí vemos según la reacción que está involucrada, pues pueden ser métodos volumétricos ácido-base. O sea, realmente es una reacción de neutralización entre un ácido y una base. Lo que estamos llevando a cabo es una reacción de neutralización, ¿no? O sea, se están clasificando de acuerdo a la reacción química de la valoración, ¿no? A las volumetrías ácido-base también se les conoce como acidimetrías o alcalimetrías, pero pues es más común decir reacciones ácido-base. Tenemos también las valoraciones o métodos volumétricos de óxido-reducción, muy común decir el método volumétrico redox o de transferencia de electrones, ¿no? O sea, realmente es una reacción en que una sustancia que es un oxidante termina reducido y el reductor terminará oxidado, ¿no? Es una reacción de óxido-reducción. Las reacciones complejométricas, o sea, realmente se utilizan mucho para complejar metales a través de un ligando y obtener un complejo. Más adelante las vamos a ir viendo. Y las de precipitación o gravimétricas, ¿no? O sea, que se aprovecha la formación del precipitado cuando se hacen reaccionar pues dos sustancias, ¿no? Sin embargo, pues, esas sí no las vamos a ver, no da el tiempo el curso. Ahora, para que nosotros podamos aplicar pues un método volumétrico, no a todas las reacciones se les puede aplicar, ¿no? O sea, por decir, reacciones orgánicas, es muy difícil de aplicarles un método volumétrico. Hay ciertas características que se requieren para poder aplicar pues la volumetría de una reacción, ¿no? Los requisitos que se requieren pues es que la reacción sea sencilla entre el analito y el valorante, debe ser rápida, o sea, no debe ser una reacción que tarde horas, es una reacción que es casi instantánea, debe ser estequiométrica, o sea, nosotros podemos determinar la estequiometría de la reacción, debemos tener la capacidad de balancearla. Por eso es que es difícil en compuestos orgánicos o con compuestos poliméricos, porque es difícil balancear este tipo de reacciones. Además debe ser completa, que la reacción debe terminar, y además debemos de contar, para poderla llevar, contar de ciertos reactivos o ciertos disolventes que son considerados patrones primarios, o sea, de concentraciones muy puras, que tengamos la certeza de que la concentración que nos dice ese patrón en realidad es esa. Debemos de tener un sistema de detección de punto final, o sea, que tengamos un indicador que en verdad podamos utilizar y que nos va a funcionar cercano al punto de equilibrio, y además tenemos de tener pues materiales de medición exacta, ¿no? Como son las buretas, las pipetas, las balanzas analíticas. O sea, no pudiéramos hacerlo si no tenemos ese instrumental básico para llevar a cabo la volumetría, ¿no? O sea, no puedo yo utilizar una pipeta graduada, o utilizar una probeta, o utilizar un vaso de precipitado. O sea, necesito yo a fuerzas una pipeta
volumétrica, una bureta y para pesar pues las balanzas analíticas. Estos son los requisitos que generalmente se cumplen en un laboratorio de alguna industria o de alguna institución como la nuestra, ¿no? Sin embargo, en la industria pues hay instrumentos todavía más sofisticados. Ahora, también hay varias técnicas, o sea, según el procedimiento, nosotros podemos hacer una volumetría directa. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues que el valorante va a reaccionar directamente contra el analito, ¿no? Para producir un producto. Entonces, la volumetría es directa. El analito y el valorante reaccionan entre sí para formar un producto y yo detecto el punto de equivalencia. Sin embargo, en ocasiones vamos a necesitar, o cuando yo tenga un exceso de un reactivo, o yo necesito un exceso de un reactivo para que yo pueda pues completar una reacción, o bajo ciertas condiciones yo no puedo hacer una volumetría directa. Yo tendría que utilizar otro tipo de técnica, como puede ser la volumetría por retroceso. ¿En qué consiste? Es en añadir un analito en exceso, conocido del reactivo valorante, y se usa un segundo reactivo para valorar el exceso del primer reactivo. No sé si se entiende o está un poco confuso el concepto. ¿Se entiende a qué se refiere la volumetría por retroceso? No, profe, ¿puedes repetirlo? O sea, más bien voy a poner como que un ejemplo así. No sé si en la siguiente diapositiva, creo que en la siguiente diapositiva hay un ejemplo en específico, pero para que se entienda el concepto así como que más general a lo que viene en la siguiente diapositiva. O sea, en ocasiones yo puedo tener una mezcla. Voy aquí a hacer un dibujo, ¿no? Yo puedo tener una mezcla de analitos, ¿no? Yo puedo tener una mezcla de A y puedo tener una mezcla de B. Pero yo quiero conocer la concentración del analito B. O sea, yo quiero conocer la concentración de B. Sin embargo, no tengo el valorante adecuado para conocer la concentración de B. Entonces, pues, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, pues valoro a A. O si yo puedo valorar a A y por diferencia, o sea, aquí valorando a A, o sea, yo valoro a A y ya por diferencia yo conozco la concentración de B, ¿no? O sea, más o menos en ese concepto es la volumetría por retroceso. O sea, yo no puedo directamente conocer la concentración de B, entonces tengo que ir de atrás para adelante, ¿no? Yo creo que hubiera sido más indicado decir que yo quería conocer A y tendría que valorar B, ¿no? Pero espero se haya entendido. O sea, si yo en ocasiones no puedo tener el agente valorante apropiado para conocer alguno de los analitos, por lo tanto yo tendría que ir de atrás para adelante. O sea, recuerden que en las valoraciones no siempre habrá un solo analito, ¿no? Puede haber una mezcla y yo tengo que encontrar o conocer la técnica adecuada para poder determinar a uno solo de ellos, ¿no? O tenga que utilizar alguna otra técnica para poderlos separarlos, acomplejarlos, enmascararlos. O sea, no siempre va a ser de forma directa y más adelante lo vamos a ver. Pues aquí voy a ponerles el ejemplo, ya un ejemplo real de cómo se calcula cuál es el fundamento de una volumetría por retroceso. Pues aquí vemos que yo tenía un analito y este iba a reaccionar contra un reactivo A, un reactivo 1 que está en exceso, con un exceso conocido. Entonces yo formo, por decir, mi producto, o sea, tengo mi analito más mi reactivo en exceso, yo formo mi producto, pero como tengo ese reactivo en exceso, ese reactivo que no ha reaccionado, se va a valorar con un segundo reactivo estándar. No sé si me se explica más o menos. Aquí podemos ver el ejemplo como tal, ¿no? O sea, es una simple diferencia. Por decir, ahí está el ejemplo. Tenemos el
canalito que queremos conocer es el oxalato, es ese 2 o 4 es oxalato, y al final yo voy a añadir un reactivo de concentración, de exceso conocido como puede ser el manganato. Entonces yo sé que el oxalato más el manganato en medio ácido me va a dar, no sé, estos productos, ¿no? Pero realmente como yo sé que hay exceso de manganato, bueno, pues yo ya reaccioné todo el oxalato que había en esa reacción, pero me quedó todavía el manganato ahí. Entonces el segundo reactivo para la valoración del manganato sobrante va a ser fierro. Entonces yo valoro ese exceso de manganato con fierro y al final pues yo puedo determinar, conociendo la concentración del fierro y la concentración de mi manganato, pues yo puedo conocer la concentración del oxalato. Yo no sé si quedó claro o los enredé. Sí quedó claro, profe. Ya me quedó un poco más Sí. claro, profe. Sí, o sea, es como si hubiera aquí un matraz. A ver, déjame hacer el dibujo para que se entienda más fácil. Ya con este ejemplo. Yo tengo aquí un matraz, ¿no? Entonces yo tengo aquí el ion oxalato. Entonces yo aquí en la bureta tengo... Es que realmente no es una bureta, ¿eh? O sea, lo que pasa es que el manganato no es un agente valorante como tal, porque no tiene no es un patrón primario. Entonces yo sé que el manganato y el oxalato reaccionan. Pues eso es lo que yo puedo saber. Entonces, como yo quiero reaccionar, yo quiero conocer la concentración del oxalato, pero realmente el manganato no sería el agente valorante ideal para determinarlo. Sin embargo, yo sé que entre ellos reaccionan. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se agrega un exceso. No en una bureta, puede ser con un vaso, ¿no? Yo agregué un exceso de valorante de ese que no es el ideal para determinar el oxalato. Agregué un exceso del ion manganato. Pero ahora en el matraz yo sé que el oxalato ya no existe, ¿no? Porque el oxalato se transformó, no sé, en óxido de manganeso o en CO2. Entonces el oxalato ya se consumió, pero yo sé que hay ese exceso de MnO4 que quedó ahí. Entonces yo sí tengo el valorante indicado para determinar ese exceso de valorante. Yo lo que sí sabía es cuánto exceso yo agregué al inicio. O sea, el exceso yo lo sabía, ¿no? Es conocido. La incógnita es esta, ¿no? Entonces, como yo sé el exceso que agregué, pero yo sé que ese manganato que no reaccionó con el oxalato lo puedo valorar con fierro. Bueno, pues al conocer la concentración del manganato que no reaccionó, por diferencia, yo puedo saber la cantidad de manganato que realmente reaccionó con el oxalato y de esa forma conocer la concentración del oxalato, ¿no? En eso consiste la volumetría por retroceso. Más adelante veremos algunos ejemplos. Espero que haya entendido, no es la única técnica, hay otras técnicas como puede ser también por sustitución. Esto generalmente se ve mucho en complejometría. ¿En qué se basan estas? En la sustitución de un ion por otro. O sea, se usa mucho, como les digo, en complejometría, ¿no? Entonces nada más es por decir, desplazar un ion para poder valorar otro. Por decir, en ocasiones, a ver, es que como todavía no llegamos, esto que está aquí es un complejo. Esto que está aquí es un complejo. Entonces este es un analito como tal. Entonces yo lo que acabo de encerrar en un círculo, yo sé su concentración. O sea, conozco la concentración de lo que está en el círculo. ¿Por qué la conozco? Porque yo sé que este metal magnesio se complejó con el ligando Y, con el agente acomplejante. Entonces yo
yo sé cuánto agente acomplejante debo usar para acomplejar magnesio. Eso ya lo sé. Entonces, cuando desplazo al magnesio, mi M incógnita deberá de complejarse en la misma proporción que el magnesio con el agente acomplejante. Entonces, por sustitución, yo ya conozco la concentración de M. Espero se haya entendido. Si no, no se preocupen. Cuando veamos complejometría, lo vamos a hacer, ¿no? Ahorita nada más es que conozcan las técnicas de valoración que usamos, las directas, por retroceso, por desplazamiento, y en ocasiones tenemos que hasta enmascarar, ¿no? Bueno, para poder hacer las valoraciones, pues debemos de preparar, ¿no? Disoluciones, ya que estas juegan pues un papel pues, muy importante en lo que es el análisis volumétrico. Entonces, por lo tanto, la preparación es un punto muy importante. Debemos de hacerlo pues con mucho cuidado. Y generalmente para preparar estas soluciones también hay varios métodos. Puede ser el método directo, utilizando un patrón primario. ¿En qué consiste esto? Bueno, si yo tengo un patrón primario, yo sé que lo que peso, como un patrón primario es una sustancia de una ultra alta pureza, yo estoy seguro de lo que pesé, es lo que estoy poniendo, y al llevarla a un volumen conocido, yo puedo determinar la concentración de esa disolución, ¿no? El método directo. Y la otra, pues es el método indirecto, o sea, cuando no tengo yo un patrón primario, bueno, pues preparo una solución de concentración. O sea, no sé si se entiende, pero bueno, vamos a poner un ejemplo. Por decir un patrón primario, yo sé que este reactivo se llama EDTA, yo sé que este es un patrón primario. Un patrón primario. ¿Qué significa? Que si yo peso, no sé, si yo conozco el peso molecular del EDTA y yo peso su peso molecular y lo llevo a 1 litro, pues yo sé que su concentración va a ser 1 molar. ¿Por qué? Porque el EDTA es una sustancia de alta pureza que me garantiza que si yo peso la cantidad adecuada llevando a 1 litro, tendrá la concentración que yo ya sé. Sin embargo, en ocasiones hay reactivos que no son de alta pureza, ¿no? Como puede ser la sosa. Yo estoy seguro que si peso 40 gramos de sosa, ¿no? O sea, yo sé que mis cálculos, que al pesar 40 gramos de sosa y la llevo a 1 litro, yo tendría 1 molar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, perfecto. 40 gramos sería 1 molar en 1 litro de sosa, ¿no? Sin embargo, como la sosa que yo compro no es de alta pureza, yo no puedo asegurarme de esto, porque la sosa que yo compro no es de alta pureza, ¿no? Entonces, yo puedo pesar 40 gramos, pero en realidad la sosa no es pura. Por lo tanto, mi solución no es 1 molar como tal. Entonces, yo la tengo que valorar con respecto a un patrón primario. En eso consiste el método indirecto, ¿no? Entonces, yo puedo preparar la disolución de cualquier reactivo, la puedo pesar con precisión, sin embargo, yo debo asumir que no es la concentración que yo creo. Generalmente se reportan como aprox, ¿no? O sea, es 1 molar aprox, porque no es un patrón primario, pero yo la tengo que estandarizar después contra un agente primario, contra una solución que se haya hecho utilizando un patrón primario. A eso se refiere el método directo y el método indirecto. Entonces, nada más para que quede claro qué es un patrón estándar primario o un patrón primario, pues es una sustancia que tiene ciertas características, ¿no? Como les decía, tiene una elevada pureza, igual o mayor al 99.9, entonces se conoce toda su composición, o sea, no absorbe humedad, o sea, no es higroscópico, no reacciona con el agua, ni con hidrógeno, ni con oxígeno, ni con CO2, o sea, realmente es muy inerte, no es tan reactiva, o sea, no se hidrata, además debe tener un elevado peso molecular, eso para disminuir el error, y debe ser muy soluble, ¿no? Para poder preparar la solución. Esas son las características que deben de tener a las soluciones que son consideradas patrones primarios. Y pues no existen muchos, o sea, no hay muchos compuestos químicos que se consideren patrones primarios. Por decir, aquí hay algunos
ejemplos: dicromato de potasio, el EDTA, el diptalato potásico, el carbonato de sodio, carbonato de magnesio, todos estos, ¿no? O sea, sí hay varios, pero no son tantos. Entonces, utilizando estos reactivos, comprándolos de alta pureza, pues podemos asegurar que la preparación de la solución por pesada directa en realidad nos va a dar la concentración que nosotros hayamos querido calcular. Y ahí está el ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a pesar 3.2542 gramos de dicromato de potasio, porque es lo que yo pesé en mi balanza analítica. Lo disolví y lo aforé a 250 mililitros. Bueno, pues yo puedo calcular directamente cuál fue la concentración molar de esa solución, ¿no? Ahí está la resolución. Recuerden que la fórmula de molaridad es igual, molaridad es igual a moles sobre peso molecular, sobre litro, perdón. Molaridad es igual a moles sobre litro, pero las moles es el peso sobre el peso molecular. Entonces, ¿qué es lo que está acá, no? Estos son las moles y estos son los litros. Y este es el resultado. Entonces, al ser un patrón primario, yo sé que esta solución que está acá tiene esta concentración molar. ¿Se entendió? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok. Entonces, lo que les decía, ¿no? Si no tenemos un patrón primario, bueno, tenemos que utilizar pues, cualquier sustancia, pero esta tendrá que estandarizarse o normalizarse contra un patrón que en realidad lo es, ¿no? Y ahí está el ejemplo, el de hace rato, el de la sosa. O sea, la sosa como tal, pues no es de alta pureza. Sin embargo, aquí, o sea, se preparó la solución. Aquí está la solución de sosa. Sin embargo, se está revalorando contra un patrón primario, contra diptalato potásico. Al revalorarla contra diptalato, yo puedo obtener la certeza, ahora sí, de cuál será la concentración de esta solución de hidróxido de sodio. Pues, ¿cuáles son los cálculos, no, que generalmente nosotros vamos a utilizar en el análisis volumétrico? Pues generalmente siempre van a pasar por la condición de equivalencia, ¿no? Para que el punto de equivalencia de una valoración, necesitamos conocer el número de equivalentes químicos del reactivo y saber que esto va a ser igual a los equivalentes químicos de nuestro analito, ¿no? O sea, es pura estequiometría, o lo mismo, ¿no? A través de la relación de los moles de valorante y del analito que reaccionan, también los cálculos podrían hacerse pues sencillos, ¿no? Fáciles de comprender, como se puede ver ahorita en un ejemplo que más adelante tenemos, ¿no? O en este mismo ejemplo, ¿no? Aquí está, por decir, dice, si ustedes se fijan, dice, para valorar 50 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico, o sea, ¿a qué se refiere? Yo tengo en un matraz, en este matraz 50 mililitros de ácido clorhídrico. Y para valorarla se requirieron, esta mi bureta, 29.7 mililitros de hidróxido bárico, ¿no? Ahí está la reacción, ahí están las fórmulas. Me dicen que este hidróxido bárico se preparó pesando 0.0895 gramos en 250 mililitros. Entonces yo ya tengo la información necesaria para conocer la concentración molar de esta solución de hidróxido bario, ¿no? Y me dicen que el punto final se detectó utilizando un indicador que fue el verde de bromocresol como indicador, ¿no? Entonces me piden que calcule la molaridad del ácido clorhídrico. Entonces yo conozco la estequiometría, aquí está, la reacción es 2 a 1. Entonces, ¿cómo le hacemos? A ver, déjenme insertar una diapositiva en blanco para poderlo resolver.
Dejen quitarla tantito. Voy a insertar una diapositiva en blanco. Ahora sí. ¿Se ve? Sí, profe. Ok, entonces está otra vez el problema, ¿no? Entonces voy a poner la diapositiva, ya no lo voy a ver, pero voy a volver a hacer el dibujo. Entonces decíamos que teníamos una bureta y uno atrás. Entonces está haciendo una valoración. La reacción era, ¿la copiaron? Era ácido clorhídrico más BA o H2. Y esto me va a dar cloruro de bario más agua, ¿no? Siempre que haya una neutralización, pues siempre va a haber una sal más agua. Ahí está, ¿no? Entonces me decían, copiaron los datos. Era, no voy para atrás, 50 mililitros. Aquí había 50 mililitros de ácido clorhídrico. La concentración no la conozco, ¿no? Y aquí está el base, ¿cuánto se gastó? Decía el problema, 29.7. Se gastaron 29.7 mililitros. Y para prepararla se pesaron 0.895 gramos. Para preparar esta solución se pesaron 0.895. Este es un 0, 0.895 gramos. ¿En qué volumen? En 250. En 250 mililitros. Entonces, y se usó un indicador, ¿no? Verde de bromocresol. Entonces, todo lo que está aquí, cuando llegamos a esos 29.7 mililitros, todo esto se tornó color verde, ¿no? El indicador nos dio el punto final y vimos que la reacción terminó al agregar 29.7 mililitros. Ok, entonces vamos a resolverlo. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Pues se resuelve con la estequiometría de la reacción. O sea, yo puedo decir, primeramente, necesito conocer la concentración. Yo quiero conocer la concentración molar de mi solución de hidróxido de bario. Yo sé que la molaridad de la solución es igual a las moles por los litros. Y yo sé que estas moles es el cociente de entre el peso con el peso molecular. Entonces el peso que yo pesé en gramos fueron 0.0895 gramos. Y el peso molecular del hidróxido de bario, bueno, aquí lo estoy viendo yo, es de 171.37. Entonces, ¿cuántas moles me dan ahí? Nada, ayúdenme ustedes con el cálculo. ¿Cuánto les da? 5.22 por 10 a la menos 4. 5.22 por 10 a la menos 4. 5.22 por 10 a la menos 4. Ok, entonces yo ya tengo ese valor. Es de 5.22 por 10 a la menos 4 moles. Y yo ya sé cuántos litros utilicé para prepararla, ¿no? 0.25 litros. ¿Qué concentración molar tiene la solución? 2.08 por 10 a la menos 3. 2.08 por 10 a la menos 3 molar. Ok. Entonces ya tengo la concentración molar de lo que está en la bureta, ¿no? O sea, en la bureta hay una solución
de 2.08 por 10 a la menos 3 molar. Entonces a mí me están pidiendo que calcule la concentración molar de ese ácido. Ok, entonces vámonos a la reacción. O sea, lo podemos resolver de dos maneras. Lo podemos resolver pues por estequiometría, o lo podemos resolver también por otra metodología de una fórmula. Vamos a resolverlo. Pues, ¿qué creen que hay que hacer por estequiometría? A ver. Por estequiometría necesitamos irnos a la reacción, ¿no? 2 ácido clorhídrico más OH. Nos da OH2, me da la sal más agua, ¿no? Vamos a ponerle aquí sal más agua. Entonces, ahora sí, yo sé que ese de aquí, que 2 moles reaccionan contra 1 mol. ¿Sí o no? Entonces yo ya conozco estas moles porque las calculamos hace rato. Estas moles fueron 5.22 por 10 a la menos 4 moles. ¿Con cuántas moles de ácido reaccionan? A ver, ayúdenme ahí con ese cálculo. Nada más es por 2. .04 por 10 a la me salió mal. ¿Salió mal? No, profe, sí es 1.04 por 10 a la menos 3. Ok, entonces yo ya sé las moles que hay de ácido, ¿no? Y además sé que están en 50 mililitros. Molaridad es igual a moles sobre litro. Molaridad del ácido va a ser igual a 1.04 por 10 a la menos 3 entre 0.05 litros, ¿no? ¿Cuánto es mi concentración molar? 0.02. 0.02. Sí. Es a la menos 3, ¿eh? 2.08 por 10 a la menos 3. 2.08 por 10 a la menos 3. Por fin es que si Paula me dijo 0.02 y tú me dices que es 2.08 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿a quién le hago caso? A mí también A me mí dio me da, 0.02. sí, o sea, sería .02 por 10 a la menos 2. 0.02 por 10 a la menos 2. Sí, o sea, o .0208. O sea, en notación científica a mí me da 2.08, parecido al otro, nada más que en lugar de la menos 3. Ok, entonces a ver. Entonces, es que si es a la menos 3, son dos ceros, ¿no? O sea, este es igual a 0.00200. No es a la menos 3, es a la menos 2. Ajá. Entonces, Punto eso es lo que ya no entendí. ¿Cuál fue el bueno? Es 2.08 por 10 a la menos 2. 2.08 por 10 a la menos 2. Entonces, déjame borrar. Ponte en la goma. Entonces, este es igual a 2.08 por 10 a la menos 2 molar. Y esa sería la concentración del ácido clorhídrico.
6. ¿Alguna duda? ¿Nada? Yo tengo una duda. ¿Cuál? Se supone que debía dar este 2.08 de abajo igual al de arriba. Debería de dar. Bueno, yo lo único que les digo es que yo confío en lo que ustedes me están diciendo. O sea, si yo veo la respuesta, o sea, no sé cómo es que sabes que ya viste la presentación o cómo sabes que deben dar lo mismo. No, por intuición lo digo. Porque pareciera que igual, pero no da igual. No, o sea, lo que pasa es que para mí que ustedes calcularon mal las moles del hidróxido de bario. Profe, Miren, o sea, en la respuesta me dicen que las moles de hidróxido de bario es de 6.21 por 10 a la menos 5. Y aquí me están diciendo que las moles de hidróxido de bario fueron 5.22 por 10 a la menos 4. Entonces ahí yo no tengo, ahí es que no traigo mi calculadora. A ver, rechequen las moles de hidróxido de bario. Sí está bien, maestro. 5.22 por 10 a la menos 4. Sí, a mí sí, Sí. me parece bien. 0.00 por 10 a la menos 3. Mol. Ok. Pues las moles están bien. La estequiometría pues, está bien, es 2:1. Entonces, a ver, déjenme ver la respuesta nada más. Vamos a ver qué pasa, qué están haciendo aquí. No, aquí está la respuesta del problema, Profe, ¿no? Es que creo Sí. que puso 5.22 en el anterior en vez de poner el... Ajá, confundió lo del peso sobre el peso molar. La masa sobre el peso molar. En la regla de 3. ¿La masa? ¿Cuál masa? Es que el 5.22 es lo de la N. Ah, sí, cierto. Y lo usó en la regla de 3. ¿Este dato? Claro, es que 5.22 es masa molar y ahí lo sustituyó como número de moles. Ajá, yo quiero saber el número de moles. 5.22 son moles, ¿no? Sí, son los moles. Son los moles. sí, son los moles, profe, son los moles. Está de... Sí, por eso estos son moles, por eso está bien, o sea, son moles. Yo quiero calcular las moles de ácido. O sea, recuerden que este 2 me dice que son moles y que la estequiometría de la reacción es 2:1. Si yo tengo 5.22, que es lo que ustedes me dijeron acá, pues yo aquí tendría que tener una mol. O sea, el doble de esto pues es un número más pequeño, ¿no? Bueno, es un número más grande, el 1.04 por 10 a la menos 3. Entonces, 1.04 por 10 a la menos 3 en este volumen me da 2.08 por 10 a la menos 2, que sería la concentración molar. Pero aquí es lo que estoy viendo, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Porque me dicen a mí que la concentración pues está bien, porque es la misma que ustedes me dieron, 2.08 por 10 a la menos 3. Aquí lo redondearon a 2.09 por todos los decimales. O sea, este valor que está aquí, nosotros lo calculamos, ¿no? Y está correcto. Pero me dicen que están calculando cálculo de los moles de valorante añadido. O sea, en teoría los moles se calcularon como... ¿Cómo lo están calculando aquí? Es que creo que... No es que ellos están... Molaridad es igual. Ellos calcularon los moles multiplicando la concentración por el volumen, ¿no? ¿Sí o no? Están calculando la concentración por el volumen. Sí. Ah, es que es verdad, eso no hicimos eso. No hicimos eso. Eso no lo profe. hicimos nosotros. O sea, es que eso me faltó. O sea, realmente yo tengo que conocer los moles que hay acá.
no los moles para calcular la concentración. O sea, ahí fue lo que me falló. Entonces, eso es lo que me pasó. O sea, yo conozco las moles que hay en la solución. O sea, este cálculo que está acá, o sea, nada más para que quede claro. Estas moles que están acá, que estoy encerrando en un círculo, es del matraz en el que yo preparé la solución. ¿Sí? ¿Queda claro? O sea, aquí hay una fracción. O sea, de aquí yo agarré un matraz y tiene la bureta con esa solución que yo preparé utilizando este peso y este volumen. O sea, yo pesé estos gramos y este volumen y lo preparé acá. Pero realmente lo que reaccionó no fueron todas las moles que están en el matraz, sino una fracción. Por lo tanto, este dato está incorrecto, porque estas son las moles totales del matraz. Totales del matraz que yo preparé. Entonces realmente no reaccionó todo, ¿no? Reaccionaron 29.7. Ahí se me pasó. Entonces, por lo tanto, esto no era. Yo tengo que hacer reaccionar esta parte con las moles que hay en la bureta, en esos 29.7. Entonces aquí voy a hacer nada más la acotación para que se me pasó. Entonces aquí son las moles que reaccionaron, ¿no? Entonces son las moles que hay en 29.7 mililitros. Entonces, por lo tanto, son las moles es igual a M por litros. N es igual a la concentración, ya la calculamos, 2.08 por 10 a la menos 3 por 0.0297. ¿Y eso cuánto me da? 6.2 por 10 a la menos 5. Voy a borrar esto de aquí abajo para que nos dé espacio. Perdone, porque se me fue. Ahí está. Ok. Entonces, estas moles me da ahora sí lo que decía el problema, ¿no? 6.2 por 10 a la menos 5. Y entonces Sí. ahora sí, si me voy a la estequiometría, yo sé que la reacción me dice que 2 moles de ácido clorhídrico reaccionan con 1 mol de hidróxido de bario. 6.2 por 10 a la menos 5 moles de hidróxido de bario, ¿con cuántas moles del ácido reaccionarán? Y ahora sí, ¿cuánto me daba eso? $1.2, ¿no? Por 10 a la menos 4. Sí, profe. 1.2 por 10 a la menos 4. Y ahora sí, la molaridad de la solución es igual, moles es igual, molaridad es igual a moles sobre volumen. Y eso va a ser igual a 1.2 por 10 a la menos 4 entre 0.05 litros, porque son 50 mililitros. Y eso me da el mismo resultado, ¿no? ¿Cuánto me daba? 2.47 por 10 a la menos 3. 2.47 por 10 a la menos 3 molar. Esa era la respuesta. Y eso coincide con lo que está acá, ¿no? 2.48 por 10 a la menos 3 molar. Entonces, ahí yo cometí el error de que me perdí de momento y agarré y puse que las moles totales del matraz en el que yo pesé 0.0895 gramos y 250 mililitros y lo utilicé para hacer la relación de las moles de ácido con las que se reaccionó. Sin embargo, yo cometí el error porque en realidad las moles de 250 mililitros no reaccionaron con ese ácido, ¿no? Las moles de 29.7 mililitros son en realidad las que reaccionaron con el ácido.
¿Sale? Bueno, nada más para en volumetría también podemos hacer el cálculo así. La de las disoluciones también nos sirve. ¿Por qué? Porque recordemos que el principio de la volumetría es los equivalentes, ¿no? Los equivalentes químicos que hay en el alorante deben ser igual a los equivalentes químicos que hay en el analito, ¿no? Si yo cumplo eso, bueno, pues yo pudiera usar también esta fórmula, ¿no? Si yo ya conozco mi concentración 1 y mi volumen 1 y conozco mi volumen 2, pues lo único que me hace falta es despejar C2, y C2 vendría dado por el producto de C1V1 entre mi volumen 2. Aquí el volumen puede estar en litros o en mililitros porque se van a cancelar, o sea, realmente no nos iba a afectar. Sin embargo, todo lo que sí tenemos que sacar es la concentración molar. O sea, todo el cálculo principal, o sea, hasta este punto lo tenemos que hacer para poder conocer la concentración molar, ¿no? Entonces, si la concentración es 2.08 por 10 a la menos 3 molar y mi volumen me decían que era 29.7 mililitros y yo lo divido entre 50 mililitros, elimino esto, ¿y qué resultado me da? Me debe dar el mismo, ¿no? ¿Cuánto les da? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, da lo mismo. Da lo mismo, ¿no? Sí. 2.47. Hoy es la menos 3 molar. Ahora sí que el método que ustedes quieran usar, pues es correcto. ¿Dudas? ¿Nada? Bueno, pues ahí estaba la resolución del anterior, o sea, por pura estequiometría, ¿eh? Pero también se puede resolver por fórmula. Bueno, como les decía, estábamos hablando de los métodos analíticos, ya vimos las metodologías que hay, los requisitos. Pues nada más, ya casi para acabar todo este tema de introducción al análisis volumétrico, pues hay algunas características que se deben de cumplir. Entonces, las características de los análisis, las características analíticas de los métodos volumétricos, pues son que deben ser selectivos, o sea, nos da una cierta selectividad, o sea, que está relacionada con las características de la reacción, ¿no? Y con el tipo de indicador. La sensibilidad, son utilizados para análisis de componentes, o sea, de concentraciones pequeñas, pero no por debajo de 1 por 10 a la menos 2. Pues sí tenemos bajas concentraciones, pero por debajo de esas concentraciones ya vamos a tener mucho error, ya no pueden ser tan fácil de determinar. Ahí obligatoriamente vamos a requerir de un instrumento, porque ya entre menos sea la concentración, más error vamos a tener, ¿no? Entonces es sensible hasta cierta magnitud. O sea, la exactitud que vamos a tener, pues está directamente con nuestras habilidades, ¿no? Nuestros instrumentos, nuestro material de vidrio que estemos utilizando para determinar nuestros cálculos, ¿no? Si nuestras balanzas están mal calibradas, si nuestro material no es volumétrico, entonces vamos a tener ciertos errores, ¿no? Entonces la exactitud pues, va a estar en función tanto de nuestra habilidad como de los instrumentos o equipos que utilicemos. Y la precisión pues está relacionada, ¿no? En la repetibilidad del resultado que nosotros obtengamos. Esas son las diferencias entre exactitud y precisión.
O sea, la precisión nos da la confiabilidad de que si hacemos la réplica del experimento, pues nos está dando valores muy aproximados, ¿no? Con errores muy pequeños. Y otra de las características pues es la rapidez. Estos análisis pues deben ser rápidos. O sea, yo creo que lo más tardado es preparar las soluciones, porque realmente la técnica de la valoración como tal pues puede ser muy rápida, ¿no? En 5 o 10 minutos ya está hecha la valoración. Entonces las aplicaciones pues de este tipo de técnicas pues las vamos a empezar a ver ya desde la próxima clase. O sea, ácido base, complejometría, redox. Entonces esas son las características. Entonces nada más vamos a practicar nada más 2 problemas así generales, es este y este. 2 problemas generales de volumetría y terminaríamos la clase, ¿no? Entonces vamos a resolver este. A ver si hay algún voluntario que me vaya diciendo qué hacer. Son conceptos de volumetría general, ¿eh? O sea, todavía no estamos, aunque estamos hablando ahí de un ácido y de una base, o sea, nada más es la volumetría como tal, las operaciones. Pues vamos a tratar de hacerlo. ¿Qué nos dicen, no? Vamos a hacer, ¿qué es lo que nos están diciendo? O sea, que tenemos una muestra de 0.5895 gramos de hidróxido de magnesio. Y me dicen que está impuro y que se disolvió en 100 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico. Entonces, son las técnicas de volumetría, ¿eh? O sea, no está específico a una técnica como tal. Yo tengo aquí un matraz. Y me dicen que en ese matraz, yo aquí agarré y agregué 0.5895 gramos de hidróxido de magnesio. Y aquí claramente me dicen que está impuro. Y que esto se disolvió en ácido clorhídrico 20-50, ¿no? O sea que aquí esto está disuelto en 100 mililitros de ácido clorhídrico con concentración 0.205 molar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Primeramente, está ocurriendo una reacción de neutralización, ¿no? O sea, yo tengo ácido clorhídrico más hidróxido de magnesio. Toda reacción de neutralización me da una sal más agua, ¿no? Entonces yo tengo cloruro de magnesio más agua. ¿Está balanceada mi reacción? No. Vamos a balancearla. 2. Y aquí 2. Ya está balanceada. Entonces, en ese matraz está ocurriendo eso. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Entonces, me están diciendo que de esos 100 mililitros, 0.205 molar, fue suficiente para neutralizar todo el hidróxido de magnesio. Por lo tanto, te dicen que hay ácido en exceso, ¿no? Entonces, este matraz, ahora lo voy a volver a dibujar para que se entienda, lo voy a dibujar aquí abajo. Realmente, ya lo que hay en el matraz es ácido más la sal, ¿no? Más agua. Eso es lo que hay en el matraz. Siguen siendo 100 mililitros. En volumen, siguen siendo 100 mililitros. Pero me dicen que ese ácido que está en exceso, que no neutralizó al hidróxido de magnesio, pues se neutralizó con sosa. Se neutralizó con sosa. La sosa tenía una concentración de 0.102 molar. ¿Ok? Y que para neutralizarse solamente me gasté 19.85 mililitros.
Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo que yo calcule? Bueno, pues me están pidiendo que calcule el porcentaje en masa o peso del hidróxido de magnesio de la muestra. Y me dicen que el hidróxido es la sustancia que reacciona con la disolución de ácido clorhídrico. Entonces a mí me están pidiendo que yo calcule el porcentaje peso del hidróxido de magnesio. Estoy de acuerdo que acá ocurrió una segunda reacción, ¿no? Aquí ocurrió ácido clorhídrico más hidróxido de sodio. Toda neutralización me da una sal más agua. Entonces el problema, lo que me está diciendo, es lo que yo dibujé en la parte de abajo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues realmente esta es la técnica de retroceso que les decía. O sea, yo tengo que ir de atrás para adelante para poder conocer el porcentaje de hidróxido de magnesio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, de todo lo que está ahí, ¿qué es lo que yo sé? A ver, analicen. De lo que está ahí, ¿qué es lo que yo sé? A ver. La concentración del hidróxido de sodio, ¿no? Ah, no, sí, o sea, pero yo me refiero adicional. O sea, del adicional a lo que el problema dice y toda la información que me dicen, adicional, ¿qué es lo que también sé? A lo mejor planteé mal la pregunta. Entonces, adicional a esto... ¿El qué, perdón? El número de moles del ácido clorhídrico y el otro, porque tenemos la concentración molar y tenemos el volumen. Ok, entonces, adicional a esto, yo conozco estas moles de sosa, y como tengo aquí también volumen y concentración, también conozco moles de ácido clorhídrico iniciales, ¿no? Pues adicional a esto, yo conozco las moles del ácido que hay desde un inicio y conozco las moles de la sosa que neutralizaron al exceso del ácido. ¿Y eso para qué me va a servir? Bueno, vamos a calcularlas para que lo vean, ¿no? Entonces yo voy a calcular las moles del ácido clorhídrico como tal. Pues yo sé que la molaridad es igual a las moles sobre volumen en litros. Yo sé que las moles van a ser igual al producto de la concentración por el volumen. Entonces yo sé que mis moles de mi ácido totales, ¿cuántas fueron? Pues es el producto, ¿no? De 0.205 molar por 0.1 litros. ¿Y cuánto me da eso? Pues es nada más correrle el punto, ¿no? 0.02 sería. Entonces las moles sería 0.02, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profesor, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Bueno, y las de la sosa, vamos a calcular las de la sosa que están acá. Ya directamente nada más, las moles de la sosa va a ser igual a la concentración, que son 0.102 por el volumen en litros, 0.0, es entre mí, ¿no? 0.01985. ¿Cuánto me dan esas? $0.0202. 0.0202 moles de sosa. ¿Es 0.0200? Sí, así. No, no da eso. Ay, a mí me da eso. A ver, chéquenme bien porque luego por eso no me vaya a salir bien.
Sí de eso, profe, solo que no, o sea, puede darlo en notación científica o en pues decimal. A ver, entonces, a ver, ¿sí o no? Ya no entendí. Punto 102 por 0.01985. Da 2.02 por 10 a la menos 3. Bueno, si es por 10 a la 2, si es por 10 a la menos 3, entonces le falta un 0. Chéquenme bien, por favor. Sí, profe. Sí, entonces le faltaba un 0. Entonces es 2.02 por 10 a la menos 3 moles. ¿Todos están de acuerdo? Entonces le faltaba un 0 al normal, la connotación normal, y en notación científica es 2.02 por 10 a la menos 3. O sea, ¿están de acuerdo para que siga avanzando? Porque si no, después no nos va a dar. Sí, profe. Correcto. Sí, profe, sí falta un 0. Entonces, ahora sí. De esto, ¿qué podemos saber nosotros? Analicen, o sea, razonen. De esas moles que están ahí, ¿qué podemos saber nosotros? Y abajo está la respuesta. A ver, ¿alguien ya lo vio? A ver, Daniel, ingeniero, ¿ya lo viste? Iba a decir que se puede calcular el ácido clorhídrico que puede reaccionar con el hidróxido, ¿no? El exceso. O sea, podemos determinar el número de moles que reaccionan para neutralizar el ácido con el hidróxido. Exacto, Daniel. O sea, si todos se fijan, la reacción me dice que una mol de ácido clorhídrico reacciona con una mol de hidróxido de sodio. Entonces yo ya sé cuántas moles de hidróxido de sodio hay. O sea, yo sé que hay 2.02 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio. Por lo tanto, ¿con cuántas moles de ácido reaccionan? Pues con las mismas, ¿no? Porque la reacción es mol a mol. 2.02 por 10 a la menos 3. Entonces, estas moles que reaccionaron con ácido clorhídrico, bueno, pues yo las puedo restar a las moles iniciales que había en el matraz que hay acá. Entonces, si ustedes se fijan, las moles totales del ácido clorhídrico, ¿cuántas eran? Las calculamos y eran 2.0205, ¿no? 0.0205 moles. Estas son las moles totales que había en el matraz inicial que reaccionaron con el hidróxido de magnesio. Yo ya sé, o yo ya conozco las moles del exceso, ¿no? Entonces, menos las moles del exceso. Entonces, que esto es 0, bueno, 2, ¿no? Vamos a ponerlo en borrar. Pues las moles del exceso, voy a borrar esto para que no se vayan a confundir. Va otra vez. Entonces, yo a esas .0205 moles que tenía inicialmente, le resto el exceso que se neutralizó con sosa, 2.02 por 10 a la menos 3 moles. Aquí le voy a poner nada más un asterisquito y que esto significa el exceso. Entonces mi diferencia me va a dar las moles de ácido clorhídrico que reaccionan con el hidróxido de magnesio. ¿Cuánto les da eso? 1.85 por 10 a la menos 2. 1.85 por 10 a la menos 2. Entonces, yo sé que esta reacción que está aquí abajo me dice que la estequiometría de la reacción es 2:1. ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, pues yo puedo entonces decir que si esta borro, o aquí lo pongo más aquí abajo, yo puedo decir que esto es 2 es A1
como 1.85 por 10 a la menos 2 moles es AX. Y así calcularía las moles de hidróxido de magnesio. Moles de MgOH2. ¿Cuántas moles de hidróxido de magnesio hay? 9.24 por 10 a la menos 3. Entonces hay 9.24 por 10 a la menos 3 moles. Entonces ya conozco las moles del hidróxido de magnesio. ¿Qué me falta? Pues me va a faltar el porcentaje, ¿no? ¿Cuál es el peso molecular del hidróxido de magnesio? ¿No tienen una tabla? Del cloruro de magnesio. ¿Qué es hidróxido de magnesio? Es 58 gramos sobre mol. 58 cerrado. Bueno, pues entonces yo sé que 58.3. una mol de hidróxido de magnesio pesa 58.3 gramos. Yo tengo 9.24 por 10 a la menos 3 moles en masa. ¿A cuánto equivale? .53 gramos. Punto 53 gramos, ¿no? ¿53 cerrado? .5385. Punto 53.85. Punto 53.85. Bueno, ya para acabarlo, pues me piden el porcentaje, ¿no? La pureza como tal, ya sin hacer el cálculo, ahí se modificó algo, se movió algo, ¿verdad? Ahí está. Ya para acabar el problema, me dicen cuánto pesé yo. Aquí está, ¿no? El problema me dice que se pesó esto. ¿No? Entonces, .5895 gramos fue lo que se pesó como 100%, pero realmente la masa que hay ahí de hidróxido de magnesio es .5385 gramos. ¿Qué porcentaje en masa había de hidróxido de magnesio? Está un 90 y tantos, ¿no? 90, 89, 90, no sé cuánto hay. 91. 91.36. 36%. Entonces, el 8% restante es la impureza, ¿no? Y esa sería la respuesta del problema. Entonces, este es un ejemplo de una volumetría por retroceso. ¿Dudas? ¿Quedó claro? Realmente la resolución es muy sencilla. Pues a veces lo que a ustedes se les dificulta es el razonamiento, ¿no? De cómo poder llegar a los datos que me piden con la información que me da el problema. Pero realmente no hicimos ningún cálculo así muy complejo, ¿no? Es pura estequiometría lo que hicimos. ¿Dudas? Maestro, los 0.5895 es lo que pesamos, ¿no? Sí, el impuro es lo Ok. que pesamos. ¿Y el 0.5385 qué era? El hidróxido de magnesio real que hay Ah, en peso de las moles que reaccionan con el ácido clorhídrico. ok. O sea, transformamos las moles de hidróxido de magnesio a gramos para poder hacer el cálculo del porcentaje. Gracias.
Ujú. ¿Alguien más? ¿Duda? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a las que son 25. Vamos a intentar a ver hasta dónde llegamos con este. A lo mejor 1 o 2 incisos nos da. O no sé qué tan tardado esté. Luego es más texto y la resolución es sencilla. ¿Algún voluntario que me diga cómo le hacemos? Vamos a hacer un dibujito para entender. Vamos a leer el problema que nos dice. Nos dice una muestra de hidróxido de calcio sólido se agita en agua a 30 grados hasta que la disolución contiene tanto hidróxido de calcio disuelto como es posible. O sea, es una solución saturada, ¿no? No está sobresaturada, está solamente saturada. Se extrae una muestra de 100 mililitros de esta disolución y se tituló con ácido bromídrico 5 por 10 a la menos 2 molar. Y me dicen que requirió 48.8 mililitros de la disolución ácida para la neutralización. Entonces vamos a hacer el dibujo. Entonces yo tengo un matraz, lápiz. Yo tengo una bureta y tengo un matraz, ¿no? Estamos hablando de volumetrías. Entonces yo tengo en el matraz hidróxido de calcio, 100, o sea, son 100 mililitros, ¿no? De una solución de hidróxido de calcio. Me piden que calcule, primeramente en la primera pregunta, me piden que calcule la molaridad, las partes por millón y cuál es la solubilidad, ¿no? En 100 gramos, en 100 mililitros. Ok. Y en la bureta yo tengo ácido bromídrico y tiene una concentración de 0.05 molar. Y la valoración requirió solo 48.8 mililitros. Entonces realmente el primero está muy fácil. ¿Sí o no? Lo podemos hacer por fórmula o lo podemos hacer por estequiometría. Si a mí me dicen C1, B1 igual a C2, B2, entonces C2 es igual a C1, B1 entre B2. Pues mi C1 me dicen que es 0.05 por 48.8 entre 100, ¿no? ¿Qué concentración tiene? $2.44 por 10 a la menos 2. 2.44 por 10 a la menos 2. ¿A todos les dio eso? Nada más para confirmar. Sí. 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 Ok. 2.4 por 10 a la menos 2 molar. Entonces ahí estaría la concentración, ¿no? ¿Qué es lo que más? La concentración del hidróxido de calcio. Después, ¿qué más nos está pidiendo? Nos pide las partes por millón. ¿Cómo las sacamos?
Nada más, ¿saben qué me hace falta decirles? Por decir, la reacción como tal, ¿cómo es? Porque esa no la pusimos. Lo voy a poner aquí arriba. Es ácido bromídrico, porque si no nos vamos a equivocar. KOH2. Entonces me va a dar bromuro de calcio. Más agua, ¿no? ¿Está bien la reacción? Si la reacción es 1:1, si la reacción es 1:1, aplicamos la fórmula directamente, ¿no? Pero si ya tenemos un coeficiente en alguno de los del valorante o del analito, el coeficiente también tiene que considerarse. Entonces eso es lo que nos va a faltar. Entonces si la reacción en este caso fuera 1:1, sí nos hubiera dado 2.44. Pero como no es 1:1 y tiene un coeficiente, entonces este resultado debe ser la mitad. O sea, entonces al final este resultado va a tener que dividirse entre 2, porque la estequiometría de la reacción me dice que es 2:1. Y lo vamos a comprobar, nada más para que lo vean, vamos a comprobarlo estequiométricamente. ¿Cuántas moles hay acá? Échenme la mano rápido. Multiplicando 0.05 por 0.0485. O 48.8 que diga. $2.44. 2.44, o sea, 0.05 por 0.0488. Sí, es 0.05 por 48.8, ¿verdad? No, Sí, en litros, eso por 0, Ok. ¿sí? 2 puntos. Pero por 10 a la menos 3 o por cuánto? Porque es en litros. Sí, por 10 a la menos 3. Ok. Por 10 a la menos 3 moles. ¿No? Entonces, ahora sí, con base a la estequiometría de la reacción, o sea, yo digo que esto es 2:1 como 2.44 por 10 a la menos 3 es AX. ¿Cuánto les da ahí? Eso entre 2, ¿cuánto les da? 1.22 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Ok, entonces esto correspondería, o serían las moles de KOH2. ¿No? Entonces como ya tengo las moles de KOH2, entonces molaridad es igual a moles sobre volumen, y esto es igual a 1.22 por 10 a la menos 3 entre 0.1 litros, porque son 100 mililitros. Y esto me debe de dar la mitad de esto, ¿no? O sea, esto me debe de dar el mismo resultado, que debe ser la mitad, o corrido del punto. 1.0, ¿qué es? 1.22 por 10 a la menos 2, ¿no? Sí, eso me dio. ¿Sí? Entonces, nada más, eso se me pasó cuando hablamos de la fórmula. Entonces, es que cuando hablamos de disoluciones no se contempla eso casi, pero en la estequiometría de la reacción, si tenemos algún coeficiente, lo debemos de considerar en la fórmula. Si hay coeficientes, lo vamos a tener que considerar para que no vaya a haber un error. ¿Sale? Se me pasó a decirles, pero por moles no hay error. Estequiométricamente lo podemos comprobar y no hay error.
Bueno, entonces, ¿qué nos falta? Nada más nos falta pues saber las partes por millón. Entonces, si yo ya conozco la concentración y conozco las moles, pues yo ya puedo sacar o sea, yo sé que moles, bueno, dejen ponerlo con otro color para que lo logre identificar. O sea, yo sé que moles es igual a peso sobre peso molecular. Yo sé que mi peso va a ser igual a las moles por el peso molecular. O sea, las moles que yo tengo, ya las calculamos, ¿no? Que eran 1.22 por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces este es 1.22 por 10 a la menos 3 moles por el peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular del hidróxido de calcio? No sean malos, calcúlenlo. Me da 74. Por 74 gramos sobre mol. Entonces, el peso, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto te da? ¿0 punto qué o qué? ¿Cuánto nos da eso? O en connotación, ¿cuánto les da? 1.22 por 10 a la menos 3 por 74 gramos, ¿cuánto es? 0.09. 0.09 gramos, ¿no? O 9 miligramos. Que digan 0.9, 90 miligramos, ¿no? 90 miligramos. Entonces ya aquí lo voy a poner aquí abajo. 90 miligramos. Otra vez. Entre 0.1 litros. ¿Cuántas partes por millón nos da? 900, ¿no? 900 partes por millón. ¿Sí les dio? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y el último que nos pide es la solubilidad, ¿no? Pero eso ya, en teoría, como está en 100, o sea, es una solubilidad en 100 mililitros, pues ya sabemos que es la solubilidad es Profe, una Porque pregunta. sí, Es que, como dice partes por millón de calcio, se refiere al hidróxido de calcio, ¿no? sí, al Ok. hidróxido de calcio. Entonces la respuesta de la tercera pregunta es gramos en 100 mililitros. Esos ya los calculamos. Estos son 0.09 gramos en 100 mililitros, ¿no? Esa es esto que estoy encerrando en un círculo, que era esto. Está en 100 mililitros porque el matraz es de 100, ¿no? O sea, el matraz que está acá es de 100. Por lo tanto, la respuesta a la tercera pregunta es 0.09 gramos en 100. ¿Dudas? Ya la próxima clase ya empezamos con la valoración ácido-base. ¿No hay dudas? Profe, entonces, o sea, el proceso adecuado el procedimiento adecuado para resolver este problema es calcular el número de moles de HBr, ¿no? No lo que se había hecho antes de la concentración por volumen es igual a la concentración de volumen. No, los dos procesos son adecuados. O sea, Ok. el que tú uses la fórmula es correcto. Lo único que tú tienes que considerar es que la reacción esté balanceada. Si alguno si ya sea el valorante o el analito tiene un coeficiente en tu reacción,
Entonces en la fórmula lo vas a tener que considerar, ¿no? Que tienes un coeficiente y al final pues vas a tener que, por decir, como en este caso, dividir entre 2, porque realmente no es mol a mol. O sea, si fuera mol a mol, no hubiera problema, ¿no? Pero si no es mol a mol, hay que considerar los coeficientes. Y si tienes dos coeficientes, posiblemente arriba multiplicas y abajo divides, o sea, dependiendo de los coeficientes de la reacción. Okay, o sea, generalmente en la fórmula, así como la vimos, era nada más, aquí la voy a poner, ¿no? C1, B1 igual a C2, B2. Pero si hay coeficientes, habrá que considerar A y B y hacer los despejes según el coeficiente que tengamos, ¿no? Eso sería el único cambio. Por eso es que al final dije, déjeme ver la reacción. Por eso es que al final dije, no, voy a comprobarlo haciéndolo estequiométrico, porque creo que no les dije lo de los coeficientes. Entonces, ahora sí ya lo aclaré. Entonces, si van a utilizar la fórmula, nada más consideren los coeficientes que haya en la reacción. El balanceo. Bueno, si no tienen más dudas, entonces nos vemos el viernes, ¿no? Profe, ¿podría regresar a la diapositiva donde sale el primer ejercicio que hicimos? ¿El primer ejercicio? ¿Cuál? ¿Este? En el que nos confundimos. Es que como... ¿En este? Sí, pero, o sea, el texto. ¿El texto? ¿Este? Ese, sí, gracias. Okay. Gracias. ¿Ya? ¿Me quito? Sí, ya, gracias, profe. Ok. Bueno, pues entonces nos veríamos el próximo viernes, ¿no? Sí, profe. Ok, muchas gracias, profe. Vale, Luis, nos vemos. Nos vemos el viernes. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta el viernes. Nos vemos. Gracias, Hasta profe. viernes. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.